Capítulo 791. La gema del alma era valiosa, pero también lo eran sus subordinados. Si estaban dispuestos a sacrificar la mitad de un nivel de Bloodline por el bien de los Mortharian Nerds, él tenía que estar igualmente preparado para predicar con el ejemplo. De cualquier manera, los Eltarianos eran la piedra angular más importante de su facción. Solo había 238 de ellos, pero sin ellos Jake no podría garantizar la seguridad mental de sus tropas. La matanza en las filas de Myrmidon le había hecho darse cuenta de lo importante que era su presencia. Sin ellos, estos feroces guerreros no eran más que peones a merced de los magos espirituales enemigos. Gracias, jefe. Asfrid le dio las gracias con sincera gratitud. Hasta ahora no sabía si había tomado la decisión correcta al unirse a su facción. Fue solo por su total confianza en Lucía que aceptó correr el riesgo. Ahora, sin embargo, no se arrepiente. Esta gema del alma era precisamente lo que ella y los demás Eltarianos necesitaban para recuperarse en unas pocas semanas e incluso trascender sus límites anteriores. Al ver su mirada ansiosa, Jake temió lo peor y rápidamente agregó: una vez que te hayas recuperado, devuélvemelo. Es el único que tengo. Asfrid le dirigió una mirada extraña. Olvídalo. Un líder como este sigue siendo mejor que nada. Ella negó con la cabeza mientras guardaba la gema del alma. Después de obtener su promesa de devolvérselo tan pronto como los Eltarianos recuperaran sus fuerzas, ella se alejó antes de que el impulso de recuperarlo cruzara por la mente del hombre tacaño. Con un mal presentimiento, Jake de repente se preguntó si había cometido un error, pero al final hizo una mueca amarga y dirigió su atención a la concha en sus manos. Se cortó el dedo y dejó que una gota de su sangre goteara sobre él. El artefacto brilló durante un breve segundo y luego volvió a quedar inerte. Sin embargo, sintió una conexión entre él y el objeto que no había existido antes. Cuando respondió a esta extraña conexión, su mente fue atraída a una red mucho más grande y percibió una vasta constelación en la que constantemente se iluminaban nuevas estrellas. Comprendió que eran los Eltarianos y los Nerds de Myrtarian los que habían unido sus caparazones con sus almas. Su atención se centró en varias luces más brillantes que las demás y su mente hizo contacto con ellas, fusionándose ligeramente con ellas. En este momento, se sintió abrumado por todo tipo de emociones y se sintió sofocado por la profundidad de los sentimientos que esta alma parecía tener para él. Nervioso, le robó varias miradas a Lucía, quien lo miraba con calma y finalmente desvió la mirada. Ahora sabes lo que siento por ti. Ella articuló audazmente. Al ver que las dos hermanas y Aisling lo miraban con entusiasmo, Jake se aclaró la garganta y cortó preventivamente el vínculo mental con su Spirit Shell antes de que demasiado amor lo abrumara. No. Estaba preparado para la responsabilidad. Cuando se retiró del caparazón espiritual, notó las miradas angustiadas de Esya y Enye y una sonrisa triste apareció en su rostro. Después de esta prueba, te daré una respuesta, prometió telepáticamente. Lucía nunca aceptaría un no por respuesta. Era myrmidiana hasta la médula y nunca aceptaría la derrota. A menos que se enamorara de otra persona, no se daría por vencida. En cuanto a las dos hermanas, tuvo más dificultades para medir la sinceridad de sus emociones. Sus interacciones eran limitadas y temía que pudieran estar confundiendo el amor con una mezcla de admiración y enamoramiento. Sin duda, la insistencia de su padre había influido en sus sentimientos. Finalmente, estaba Aisling. Por ahora, no hay necesidad de preocuparse por ella. La Dhampir Súcubo solo lo conocía desde hacía unos pocos días y sentía como máximo algo de gratitud y vago interés en él. Para aclarar su mente, aprovechó la oportunidad para escanear el artefacto. Spirit Shell, un artefacto que parece un caparazón, pero en realidad es una obra maestra de la ingeniería. El material principal es el caparazón de un crustáceo marino común de Guanot conocido por sus habilidades telepáticas de largo alcance. Este Spirit Shell ha sido sincronizado previamente. Habilidad 1. Vínculo espiritual entre poseedores de Spirit Shell pertenecientes a la misma red. Habilidad 2. Transferencia de energía del alma. Habilidad 3. Fusión de espíritus. Jake esperaba esto, pero Oraclescan no reconoció el objeto como un artefacto de éter.
El Spirit Shell calificó como un artefacto del alma, pero no ofreció ninguna estadística de bonificación. Su papel era puramente funcional. Sin embargo, en términos de pura utilidad, este artefacto era, en cierto modo, incluso más útil que un artefacto de éter de bronce. Para pruebas futuras, estos Spirit Shells sin duda salvarían innumerables vidas. Después de probar personalmente su Spirit Shell, se sintió un poco menos arrepentido por haberle prestado su Soul Stone a Asfrid. Valió la pena la inversión. Una vez que cada Mortharian Nerds recibió su Spirit Shell, la multitud se dispersó y el campamento quedó en silencio nuevamente, todos regresaron a su entrenamiento. Hake se retiró a su tienda y excretó pacientemente a Adamantium con su habilidad Goldstone Scan. En la tarde del día siguiente, Had entregó el artefacto de éter que le había prometido. El Mirtarian le había proporcionado el Adamantium y el antiguo gran maestro de los fluidos había cumplido su promesa al crearle una lujosa fortaleza portátil. Artefacto de éter avanzado, fortaleza portátil de Adamantium, una villa de 500 metros cuadrados lujosamente amueblada con todas las instalaciones necesarias para una vida cómoda. Al reciclar agua, oxígeno y energía, la fortaleza es capaz de resistir un ataque nuclear de varios megatones. Desplazándose más abajo en la lista de detalles, Jack se sorprendió gratamente. El artefacto contenía mucho más adamantium del que había proporcionado. De hecho, varias docenas de toneladas y cientos de toneladas de otros metales mágicos menos valiosos. Pero mientras sostenía la esfera negra en sus manos, una idea inquietante cruzó por su mente. Estaba a punto de ir a la casa de Had para contárselo cuando recibió una notificación de Lucía. Rogan y Gerulf acaban de llegar. Hake se distrajo de inmediato y dejó todo a toda prisa para ir a saludar a su primer mentor. No tuvo que buscarlos mucho para encontrar al Quintarian. En el centro del campamento, un gigante de llamas de casi 8 metros de altura luchaba con otro gigante igualmente musculoso que irradiaba un aura helada que rivalizaba con la temperatura de su oponente. Un círculo de unos 20 metros de diámetro se había formado a su alrededor y se estaba expandiendo rápidamente. La mitad del costado del gigante de hielo estaba completamente congelado, encerrando a este último por dentro. La mitad del costado del gigante de llamas se había convertido hacía mucho tiempo en un charco de lava. Lo más impresionante fue la demarcación en el centro del círculo que delimitaba sus dos entornos en conflicto. A lo largo de esta línea, el fuego y el frío chocaron continuamente, formando una tumultuosa corriente de energía que solo esperaba un desliz adverso para precipitarse. Detrás del gigante de hielo, una multitud de Trojenians gritaba su aliento. Del mismo modo, detrás del gigante de las llamas, una multitud de quintarianos rugía a todo pulmón para apoyar a su campeón. Eso sí, la mesa escogida para el pulso entre los dos rivales ya no estaba. «Oye, Gerulf». «Rogan». Hake saludó cuando vio a los dos matones que habían crecido aún más. Cuando Rogan giró brevemente la cabeza en su dirección, Gerulf curvó los labios, mostrando sus colmillos translúcidos, y sus bíceps se triplicaron en tamaño. Estallido. El brazo de Rogan fue presionado violentamente contra el suelo y el imponente Trojenian se estrelló contra la gruesa capa de hielo que él mismo había producido. Un pequeño cráter se formó instantáneamente debajo de él tras el impacto. «Tramposo». Rogan gritó mientras sacaba un enorme martillo de guerra con una cabeza de acero tan ancha como un automóvil. Gerulf sonrió victoriosamente mientras sacaba su propia espada gigante. «Bue. El vencedor siempre tiene la razón. Este es un campeón de gladiador invicto que te dice eso». El Quintarian soltó una sonora carcajada. «Cómete mi martillo». Rogan rugió en respuesta. La elocuencia nunca había sido su fuerte. Aplastar. Gerulf fue clavado al suelo hasta el cuello y una onda expansiva de hielo voló la mitad de las tiendas del campamento, convirtiendo todo el claro en una tundra congelada. «Mierda». Hake maldijo mientras observaba a los dos brutos pelear tan pronto como se encontraron de nuevo. Los dos matones eran amigos y rivales y pasaban el tiempo desafiándose mutuamente a cualquier tipo de desafío. Debido a su propensión a causar problemas, Lucía y Asfrid solían limitar sus competencias a juegos inofensivos como los videojuegos o el baile. Pero esta vez,
llegaron demasiado tarde. Como no se habían visto durante varios meses, los dos jugadores estaban ansiosos por mostrar su progreso y demostrar que definitivamente eran los mejores. Lucía y Asfrid aparecieron al lado de Jake justo a tiempo para ver explotar repentinamente el agujero en el que Gerulf había sido martillado. Un poderoso geyser de lava salió disparado del suelo, lloviendo magma sobre el campamento cuando el engreído Rougen fue levantado del suelo por un monstruoso gancho. Un poco aturdido, Rougen gruñó enojado y respondió con un cabezazo masivo. La cabeza de Gerulf recibió un fuerte golpe y el gigante se tambaleó hacia atrás 2 pasos antes de estabilizarse. Capítulo 792. Aprovechando este breve retraso, Jake y Asfrid se teletransportaron rápidamente entre los dos gigantes. Con la velocidad del rayo, Mirtarian grabó la palabra aplacar en el pecho de Gerulf mientras que Nered Altarian calmaba a Rougen simplemente metiendo su dedo índice entre sus ojos. Dormir. El coloso de hielo se echó hacia atrás e inmediatamente comenzó a roncar. Al ver a su rival durmiendo, Gerulf, que estaba ocupado luchando contra la influencia mental de Jake, perdió interés. Al final, sigo siendo el mejor. Se jactó felizmente. ¿Te refieres a lo peor? Asfrid resopló mientras le golpeaba el muslo. Gerulfo. Una sonrisa tonta iluminó el rostro del Quintarian cuando reconoció la dulce voz que lo llamaba por su nombre. Lucía. La princesa saltó a sus brazos y él la levantó en un gran abrazo. Después de un momento, cuando ella comenzó a palmearle el hombro vigorosamente porque estaba a punto de romperle las costillas, él la volvió a bajar. Te has vuelto más pequeño. Señaló con voz gutural. Tú también. Agregó mientras miraba a Jake que estaba en su forma miniaturizada. Lucía se rió alegremente mientras escuchaba los comentarios bruscos del gigante. Idiota, eres tú quien se hizo más grande. Pronto ni siquiera podrás atravesar las puertas. Ella lo sermoneó con un fingido aire de reproche. Jake no dijo nada, pero por dentro no podía evitar pensar que ese ya era el caso. El Quintarian no había atravesado ninguna puerta en mucho tiempo. Sería lo mismo para él si no tuviera el hechizo de miniaturización. Gorgoteo. Un rugido estomacal estruendoso sonó simultáneamente desde los estómagos de Rougen y Gerulf y un silencio incómodo reemplazó la atmósfera alegre de su reunión. Hablemos mientras disfrutamos de una buena comida. Asfrid sugirió con tacto. Unos momentos después, los dos gigantes estaban sentados con las piernas cruzadas uno al lado del otro con una montaña de piernas asadas, carnes y pescados apilados frente a ellos. También había varios cubos de cubitos de hielo, metales mágicos y un barril de mitrilo lleno de roca fundida como condimentos. Al igual que Jake, se habían tragado una pastilla de plutonio antes de la comida y ahora podían atiborrarse sin preocuparse por quedarse sin radiación. Apenas comenzaron a comer, los testigos de la escena perdieron el apetito, pero Jake, Lucía y Asfrid estaban acostumbrados a este tipo de eventos y los miraban darse un festín con indiferencia. Una vez que se hubo engullido la pila de comida y materiales, Rougen eructó una pequeña ventisca mientras se palmeaba la barriga y dejaba escapar un suspiro de satisfacción. Ah, Rougen está lleno. Gerulfo también. El Kentarian gruñó mientras cerraba sus pesados párpados. ZZZZZZ. Los dos gigantes se durmieron poco después sentados y sus ronquidos resonaron por todo el campamento. Con una expresión de alivio, Asfrid ordenó de inmediato a los otros quintarianos y trogenianos que trasladaran a sus líderes al área fuera de su campamento asignado. Finalmente tranquilo. Se regocijó mientras se frotaba las sienes con cansancio. Lucía masajeó suavemente sus hombros con una sonrisa comprensiva, pero eso no impidió que le susurrara al oído. Gerulf y Rougen van a tomar una siesta por un rato, pero los otros quintarianos y trogenianos aún no han comido. El eltariano se levantó de repente y salió del pabellón a toda prisa. Pobre Asfrid. Lucía se rió mientras salía de la tienda tras ella. Jake, a quien no se le había pedido que hiciera nada, no dudó y volvió a trabajar en la producción de Adamantiem. Después de Gerulf y Rougen, siguieron apareciendo más nerds de Mirtarian a lo largo del día y, a primera hora de la tarde, se enteró de que la hermana de Kao, Mab, también había llegado con Kiwani, la nativa americana.
Sin haberla visto por un tiempo, de repente sintió la necesidad de verla. Enge y ella le habían hecho saber que la joven se había obsesionado con la idea de salvar a su hermano de este Hécate. Se sentía responsable de las circunstancias de su hermano y odiaba a los demonios tanto como se odiaba a sí misma. Después de todo este tiempo, Jack esperaba que se hubiera recuperado un poco, pero ese odio se había convertido en una obsesión por la venganza y para eso tenía que volverse más fuerte. Al comienzo de la cuarta prueba, se enteró de que ella había completado sus primeras 3 pruebas como los otros Mortharian Nerds, pero no sabía nada más sobre ella más allá de lo que las 2 hermanas le habían revelado. Solo esperaba que el odio no hubiera nublado demasiado su juicio. Más allá del destino de su hermano, lo que le preocupaba era el lavado de cerebro y el abuso infligido por Buzzcock cuando era su esclava. Ciertas órdenes se habían grabado en su mente y casi se habían convertido en instintos. Dudaba que alguna vez pudiera volver a la normalidad. Quizás Mab también lo sabía. Jake se dirigió a la tienda asignada a la joven y anunció su presencia. Adelante. Al ver al apuesto hombre entrar en su tienda, Mab entrecerró los ojos con cautela, incapaz de reconocer a este individuo. Sin embargo, después de estudiarlo más de cerca, reconoció el brillo galáctico que palpitaba detrás de sus pupilas. ¿El líder? En la carne. Jake sonrió con calma. Él la miró a su vez y detectó algo en su aura que inmediatamente lo hizo fruncir el ceño. En comparación con un año antes, la joven había cambiado su cabello castaño por un largo cabello negro azabache. Su piel pálida era impecablemente suave, sus orejas puntiagudas, sus uñas negras y podía distinguir finos caninos debajo de sus labios carnosos. Incluso sus iris marrones eran ahora de un verde esmeralda puro y pudo distinguir 2 protuberancias detrás de su espalda. Para ser sincero, si antes era bonita, ahora era una belleza que derribaba el cielo capaz de derribar naciones. Este tipo de cambio era normal entre los evolucionados, pero en la joven la diferencia parecía demasiado extrema. Sus senos se habían duplicado en tamaño sin razón y sus curvas, la forma en que agitaba sus largas pestañas y en general cada uno de sus gestos eran un acto de seducción. Pero el cambio más preocupante fue el extraño humo negro cargado de energía negativa que resumaba de su piel, formando un halo de oscuridad a su alrededor. Miasma. ¿Te convertiste en un demonio? A Mab no le sorprendió que lo hubiera descubierto. Él era su líder después de todo y ella no había tratado de ocultarlo. Así es. Elegí deliberadamente el linaje de mi archienemigo para entenderla mejor. También resulta que encaja bien con mi personalidad. Ya veo. Jake suspiró impasible, luego preguntó con un tono de preocupación, ¿cómo estás? ¿Las órdenes dadas por Buzzcock en ese entonces todavía te afectan? La joven se estremeció, pero respondió apáticamente. Buzzcock y mi hermano no están muertos. Donde estén, no pueden influir en mí, pero técnicamente sigo siendo su esclavo. Me prometí salvar a tu hermano o vengarlo si es necesario, así que lo haré. Jake dijo de una manera tranquilizadora. No necesito tu ayuda. Me vengaré solo. Mab replicó con rigidez. Su experiencia con Buzzcock le había demostrado que no se podía confiar en los hombres. Su amabilidad y promesas eran solo un medio para convertirlos en su juguete. Jake no se ofendió, sino que se deslizó justo frente a ella y la inmovilizó con su telequinesis. Con los ojos muy abiertos, un profundo odio brilló en los rasgos de la joven. ¿Qué estás haciendo? Suéltame. Él ignoró sus gritos y activó su Mortharian Vision para mirar profundamente en su cuerpo. El contrato de esclavo todavía está vigente, pero de hecho es inofensivo por ahora. Sin embargo, el linaje demoníaco que ha elegido está nublando su juicio. Para obtener poder rápidamente, ha absorbido demasiados pensamientos negativos sin tomarse el tiempo para purificarlos. Si no solucionas este problema a tiempo, te convertirás en un espíritu maligno de mente que ha olvidado la razón por la que buscó venganza en primer lugar. Sin darle tiempo a responder, le arrancó la camisa y talló la palabra de poder purificar en su pecho. El miasma que resumaba de su cuerpo se comprimió instantáneamente en un hilo de energía pura que bombeó de vuelta al cuerpo de la joven. Capítulo 793.
Mab inmediatamente sintió la diferencia y dejó de quejarse. Sin una palabra, se sentó con las piernas cruzadas y cerró los ojos para concentrarse en el hilo de energía pura que esperaba ser digerido. Jake salió de la tienda y miró fijamente el cielo negro sobre él. Además de un gigante de hielo y un gigante de lava que peleaban, su facción ahora no tenía una, sino dos demoneses. Los próximos días prometían no ser un picnic. ¡Boom! Como para burlarse de él, una onda expansiva ensordecedora sacudió la tierra y cuando volvió la mirada hacia el este, Jake vio cientos de árboles arrancados de raíz cruzando el cielo como fuegos artificiales gigantes. ¡Mierda! ¿Qué está pasando ahora? Se quejó adormilado. Ayudar a Mab a purificar el miasma de su cuerpo parecía fácil, pero requirió toda su fuerza mental. En la superficie, las palabras de poder parecían omnipotentes, y lo eran, pero solo dentro de los límites de su verdadera voluntad y energía espiritual. Cada vez que usó este hechizo de clase de alma, agotó su alma en más de un sentido. Habiendo prestado su Soul Stone a Asfrid y los otros Eltarianos, no tenía más soluciones rápidas para recuperar. Supongo que tendré que reanudar mi entrenamiento del cuerpo espiritual. Suspiró mientras volaba hacia el epicentro de la onda expansiva. En el camino se cruzó con Lucía, Asfrid, Enge, pero también con Drastan que se dirigía en la misma dirección para echar un vistazo. ¿Conociste a Mab, puedo decirlo? ¿Qué pensaste de ella? Enge preguntó con tristeza. Las dos hermanas estaban familiarizadas con Cal y querían tomar a su hermana bajo su protección, pero el contacto había sido difícil. Recientemente, habían encontrado a la joven cada vez más taciturna y asocial, y habían llegado a la conclusión de que no disfrutaba de su compañía. Hasta que Cal sea rescatada, no podré abordar completamente sus problemas. Jake respondió con ligereza. Pero ya debería mejorar. Nadie podía resolver por completo sus problemas a menos que borraran sus recuerdos traumáticos. El abuso que había sufrido a manos de Buzzcock solo lo conocían él, Will, Fundalf y Svara. Y Cal, por supuesto. Fundalf era el mago espiritual de Nahuai que se hizo amigo de Will después de que traicionó a Buzzcock. Por razones obvias, evitaba estar cerca de ella. La última vez que se habían encontrado, Mab había intentado matarlo. Afortunadamente, era un jugador posterior a la cuarta prueba y no estaba en Wanot con ellos. En realidad, fue más una tragedia para ellos. Un Spirit Mage les habría ahorrado muchas pérdidas contra Shamash. Debo disculparme por el comportamiento de Mab. Drastan dijo de la nada. Jake y los demás quedaron desconcertados por su rostro culpable. El cazatroles nunca les dio la impresión de que era el tipo de persona que metía la pata. ¿Qué hiciste?, preguntó Enge preocupada. La guerrera oscura rió amargamente ante su pregunta. Para ser honesto, no mucho. Mientras hablábamos, solo mencioné que para derrotar a los Dorsen Trolls de mi planeta natal, yo mismo me convertí en uno. A veces tienes que tratar el mal con el mal. No pensé que Mab tomaría mi consejo literalmente. ¿Y cómo esperabas que ella lo interpretara, tonto? Asfrid le dio una palmada suave en la nuca. Con una mirada incómoda, el cazador se rascó la cabeza y explicó. Quería que se diera cuenta de que no todos los demonios son necesariamente sus enemigos. Esta Hécate seguramente merece morir, pero su odio no debe extenderse a toda su especie. ¿Y no pudiste decírselo directamente? Enge le gritó con el ceño fruncido. Tratando de apaciguar las tensiones, Jake gruñó. De todos modos, podría haber sido peor. Parece estar bien por ahora, pero tendremos que vigilarla. Parece que odia a los hombres, así que dejaré que Enge, Asfrid y Lucía se encarguen de eso. Escuché que ella se lleva bien con Kiwani, así que dígale que esté más atenta e informe cualquier comportamiento sospechoso de inmediato. Con eso, llegaron al epicentro de la explosión y una inesperada escena de conflicto apareció ante ellos. Parecía el enfrentamiento de un duelo de armas occidental. El primer grupo estaba formado por 15 felinos enormes y de aspecto familiar más un pájaro enorme. El león blanco a la cabeza tenía 4 pisos de altura a la cruz y era tan largo como un Daipladeques con su cola. El tigre a su derecha era solo un poco menos masivo,
pero su espeso pelaje estaba envuelto en un denso halo de relámpagos negros que lo hacían invulnerable. Obviamente fueron Mefase y Shere Khan. En la banda de felinos también reconoció a su gato Crunch, así como al pomposo Lord Phoenix. Su gato también había cambiado. Su cabeza aplanada todavía se veía tan ridícula como siempre, pero su largo pelaje negro daba la impresión de que era incluso más voluminoso que Mefase. Su cola también se había vuelto anormalmente larga como la de un marsupilami y la mantenía enroscada como un resorte. Sobre su cabeza estaba posado un enorme pavó con un plumaje que oscilaba entre el amarillo dorado y el rojo vermellón, con las alas extendidas como si quisiera cubrir a Wanoth con su sombra. Cada inofensivo batir de sus alas levantaba aterradoras ráfagas de llamas que una lluvia torrencial extinguía continuamente. Lord Phoenix, también conocido como el pavón naranja, finalmente había realizado su sueño. Se había convertido en un auténtico ave fénix, aunque aún conservaba en la cabeza el crecimiento suave y carnoso característico de los pavos. Le quitó algo de su carisma, pero comparado con antes era digno de elogio. Detrás de estos felinos, miles de bestias igualmente imponentes esperaban estoicamente sus órdenes. Entre ellos había un mamut del tamaño de un edificio, un rinoceronte de piel de diamante 5 veces más largo y grueso que un tanque, varias aves rapaces con la envergadura de un avión comercial y una cobra lo suficientemente larga como para dar varias vueltas a un rascacielos. Fue el mamut gigante el que continuamente produjo la lluvia torrencial con su trompa para extinguir los estallidos de llamas de Lord Phoenix. La bestia parecía poseer una reserva inagotable de agua, su piel atraía la humedad del aire a kilómetros de distancia como un imán superpoderoso. La oposición estaba compuesta por solo 2 individuos que parecían diminutos en comparación, la Lysander y Kenwa. Los 2 Southwoodlands miraban a los felinos con arrogancia e ira. Especialmente la Lysander, estaba furioso. ¿Qué? ¿Te niegas a someterte a tu alfa? La Lysander rugió de rabia mientras se transformaba en un hombre león. De un humano alto, su cuerpo se hinchó a un león humanoide de más de 12 metros de altura. Acompañando a su hermano menor, Kenwa también se transformó en un hombre león de más de 20 metros de altura. Los 2 hermanos activaron simultáneamente su demonificación de habilidad de clase de alma y su tamaño se duplicó nuevamente, una presión espiritual abrumadora cayó sobre el ejército de bestias enemigas. La mayoría de los animales se postraron inconscientemente, pero los gigantes en la línea del frente permanecieron inmóviles. En cambio, Mefase, Shere Khan y los otros 12 felinos dieron un paso adelante y dejaron escapar un rugido aterrador. Roar. La onda de sonido de su rugido se superpuso, formando una explosión supercargada que chocó contra los puños de Kenwa y la Lysander. Una onda de choque docenas de veces más poderosa que la anterior resultó de la colisión y Jack no pudo evitar exclamar: «Necesitamos un zoológico». Capítulo 794. Estoy de acuerdo. Asfrid gruñó molesto. En ese caso, me temo que necesitaremos un zoológico muy grande. Intervino Lucía, frunciendo los labios con diversión. No puede ser peor que el campo asignado a mi ejército Troul. Drastan sonrió mientras miraba un trozo de bosque desolado varios kilómetros detrás de ellos. Desde que él y sus Trouls habían llegado, las criaturas habían arrancado la mitad de los árboles en su espacio de campamento asignado. Mientras tanto, el conflicto seguía escalando. La explosión sónica generada por los felinos había, contra todo pronóstico, repelido a la Lysander. Su ego no pudo soportar semejante afrenta y se abalanzó como una fiera sobre Musafa con la firme intención de arrancarle la cabeza de un mordisco. Mefase estaba preparado y se levantó sobre sus patas traseras antes de golpear violentamente con su pata, con las garras afuera, en un poderoso golpe hacia abajo. La Lysander levantó los brazos para protegerse la cara a tiempo, pero todo su cuerpo se estrelló contra el suelo, formando otro cráter. Kenwa quiso correr en ayuda de su hermano pequeño, pero un rayo negro tan grueso como el muslo de Gerulf se lo impidió. Un relámpago oscuro golpeó su cuerpo y, aunque no causó ningún daño aparente, el hombre león alfa se dio cuenta de que estaba parcialmente paralizado. Antes de que la situación empeorara, Jack se teletransportó entre la Lysander y Mefase, quien estaba a punto de cortarle la yugular con una garra.
Astrid lanzó un soulspell pacificador en el momento perfecto, mientras que Lucía apareció frente a Shere Khan para frustrar el intento del furtivo tigre de un ataque letal. En cuanto a Drastan, era demasiado lento y cuando llegó, la batalla ya había terminado. Jack. El enorme león blanco retuvo su pata mientras lo miraba vacilante. ¿Qué? ¿Ya no me reconoces? Jake bromeó con buen humor. Te has vuelto más pequeño. El rostro de Jack se contrajo. Era la segunda vez que escuchaba esa línea hoy. Parecía que si no estaba en su modo Gold Mortharian, sus amigos no lo estaban tomando en serio. Lo alto hace lo correcto. Suspiró antes de recordar que no era la expresión adecuada. Cuando se sentía deprimido, una bola de pelo negro envolvió su campo de visión. A cierto gato no le importaba si se encogía. ¡Maldito gato! Jake apenas tuvo tiempo de gritar antes de que una bola negra peluda que pesaba varias docenas de toneladas lo derribara al suelo. Cegado por el largo pelaje casi tan denso como una jungla, el Mirtarian no tuvo más remedio que hacer lo que mejor sabía hacer. Él pateó. ¡Bam! Crunch fue catapultado en el aire, levantándose del suelo por lo menos 30 metros mientras un chorro de baba salía de su boca, empapando al humano debajo. Jake, tirado en el suelo, y Astrid se protegieron a tiempo con una cúpula telequinética, pero Lucía, Drastan, la Isander y las otras bestias se empaparon. ¡Maldita sea Crunch! Shere Khan rugió, su figura se convirtió en un relámpago negro que golpeó al enorme felino en el aire. El cabello largo de Crunch se erizaba como el de un erizo y un olor a quemado flotaba en el aire. Cuando el gato se estrelló contra el suelo, todos los demás felinos se abalanzaron sobre él, acribillándolo a golpes. ¡Miau! ¡Idiotas! Cállate, Crunch, y acepta esta paliza. En lo alto, cierto Lord Phoenix se cernía en lo alto, batiendo sus alas perezosamente mientras volaba en círculo sobre ellos. Con el pico torcido con desdén, cantó en voz baja. Un lord como yo debería considerar hacer nuevos amigos. Su estupidez podría contagiarme a largo plazo. Estallido. El rayo negro de Shere Khan hizo que el pájaro cayera en picado al suelo y se estrelló justo al lado de su amigo Crunch. Los felinos cercanos escucharon su insulto y cambiaron de objetivo. Pronto grupos de plumas amarillas, naranjas y rojas cubrieron la llanura, como si alguien acabara de pinchar una almohada. Bien está lo que bien acaba, supongo, comentó Lucía, conteniendo la risa. Drastan le tendió la mano a Jack para ayudarlo a levantarse, pero Jack se puso de pie solo, levitando de mal humor. Dejando a Astrid y Lucía a cargo de las consecuencias, voló sin regresar a su propia residencia. Todo un valle se puso a disposición de los felinos mientras se cuidaba de estacionarlos lo más lejos posible de los Trolls, pero también de la Isander y Kenwa. Al interrogar a Mefase, Lucía ya había confirmado que los felinos y los hombres león eran como perros y gatos. La razón fue la siguiente. Así como Kevin podía dominar fácilmente a los osos, Mefase y las otras leonas de su manada sintieron una necesidad compulsiva de obedecer a la Isander y Kenwa. Para un alfa en la cima de la cadena alimenticia como Mefase esto era simplemente inaceptable y la única solución a este problema era eliminar a los responsables de estos síntomas. Si fuera por él, a Mefase no podrían importarle menos estos dos hombres león. Pero la cosa era que sentía que su control sobre sus leonas se debilitaba en su presencia y eso no podía tolerarlo. Al final, fue Hat quien encontró la solución. La Isander y Kenwa acordaron unirse a los Mortharian Nerds, las dos partes simplemente firmaron un contrato oracle haciéndoles prometer que no intentarán dañar o controlar al grupo contrario. Aún así, incluso después de que se firmó el contrato, las dos partes continuaron evitándose. El resto de la noche transcurrió sin problemas y, a la mañana siguiente, los últimos Mortharian Nerds llegaron a su campamento. El único jugador que faltaba era Willy, de paso, su dragón Charizard. Esta era la señal que Jack y los demás oficiales estaban esperando para actuar. Por la mañana, cada Mortharian Nerds recibió una notificación para prepararse para la guerra y reunirse en la entrada del campamento. Allí, Jack, Had, Lucía, Aisling, Kenwa, Lysander, Gerulf, Rogen y Astrid los esperaban con los brazos cruzados y una mirada dura en sus ojos.
Jake y los otros quintarianos habían estado trabajando duro durante los últimos días y cada jugador llevaba un casco adamantium nuevo en la cabeza. Escaneando a la multitud resuelta, el único Mirtarian de esta facción pronunció solo unas pocas palabras. Laudarkvik es nuestro. Menos de 10 minutos después, los Mortharian Nerds marcharon gloriosamente hacia la ciudad y los habitantes huyeron aterrorizados a sus hogares, rezando para que los conquistadores no los masacraran. Con Duke Go muerto, las razas oscuras despojadas de sus líderes, los demonios desaparecidos, los no muertos derrotados, los hombres seres exterminados y los vampiros en un mal lugar, el ejército de Jack barrió la ciudad sin ninguna resistencia. Cuando Gerulf llegó a la villa del príncipe Edric, el regente temporal de la facción humana, inmediatamente se postró aterrorizado, y todos sus hombres arrojaron sus armas sin que se lo pidieran. Abikes aparentemente había dejado el país tan pronto como se le informó de la ausencia de Lost Daenerys. Las razas oscuras resistieron ferozmente, especialmente los elfos de la noche y los enanos, pero ¿qué podían hacer contra Roughen y los demás trojenianos? Después de que varios bloques se convirtieran en hielo, se rindieron voluntariamente. Lucía y los mirmidianos se encargaron de los no muertos recalcitrantes como los ghouls y draugs, causando estragos en la ciudad, mientras que Drastan y su ejército de trolls pretendían someter al clan Dracul, cuyo líder era simplemente un títere que cambia de forma al servicio de Jack. Entre las facciones cuyo poder estaba virtualmente intacto estaban los metamorfos, el clan Thraja y el clan Zangrath. Para estos enemigos recalcitrantes, Jack no escatimó medios. Los felinos y su ejército de bestias invadieron el distrito de Metamorph, sus agudos sentidos e instintos sobrehumanos les permitieron olfatear a la mayoría de los shapeshifters a kilómetros de distancia. La duquesa Leopardo Hembra en particular tenía la capacidad de determinar si alguien estaba mintiendo. Tan pronto como comenzó el duro interrogatorio, los dos líderes, Sim y Melión, que se habían escondido entre la multitud, se rindieron arrepentidos. Aisling, con la ayuda de Kenwa, la Isander, Asfrid y los Eltarianos, se encargó de arrestar a su madre, mientras que Sasco Thraja y su clan fueron capturados por Jack sin esfuerzo. Un solo pulso ultravioleta fue suficiente para hacer que todos esos vampiros rebeldes doblaran la espalda. Cuando llegó la hora del almuerzo, Laudarkvik tenía un nuevo líder. Capítulo 795. Arg. Laudarkvik nunca se someterá a la tiranía de un mutante repulsivo. Seskel escupió en la cara de Jack, quien lo miraba con disgusto como si el vampiro ya estuviera muerto. Mientras conquistaba la fortaleza del clan Traja, lo que Jack había descubierto en el interior le revolvió el estómago. Al lado, las mazmorras de Dracul eran como un parque de diversiones para niños. En estas catacumbas no había vampiros ni criminales encarcelados, sino solo decenas de miles de jóvenes humanos hacinados en vastas celdas, encerrados como ganado criado en baterías. Las condiciones higiénicas eran pésimas y, dependiendo del aspecto y la edad de los presos, sus condiciones de vida diferían mucho. Los más desgastados y ancianos tenían menos de 1 metro cuadrado de espacio habitable. No tenían ropa, ni retrete ni letrina, ni siquiera un orinal para hacer sus necesidades. El olor en estas celdas era más que hediondo, lo suficiente como para hacer que uno muerto tuviera arcadas. Estos pobres humanos proporcionaron alimento para los vampiros y esclavos en el fondo de la escala social, pero también sirvieron para suministrar bolsas de sangre pasteurizada a escala industrial. Para el clan Traja, estos humanos no eran más que ganado y prácticamente no tenían derechos. En el medio, estaban los adolescentes y adultos jóvenes recién capturados. Se les proporcionaron artículos de tocador y suficiente comida para mantenerse saludables, pero aún así compartían sus celdas con 7 u 8 compañeros de cuarto, siendo las peores prisiones del mundo un mejor lugar para vivir. Finalmente, en la parte superior de la escala social del ganado humano estaban los esclavos, o manjares, como le gustaba llamarlos al clan Traja. Estos hombres y mujeres jóvenes eran generalmente de una belleza extrema, casi comparable a la de los vampiros. Sus condiciones de vida eran bastante dignas e incluso se les permitía salir de sus celdas. Sin embargo, uno no debe dejarse engañar. Estos humanos eran ganado como cualquier otro. Aunque su sangre estaba reservada para la nobleza vampírica, si uno de ellos los llamaba, nadie los protegería.
En realidad, solo eran una fuente de entretenimiento para la élite del clan y estos vampiros podían hacer absolutamente lo que quisieran con ellos. Nadie se quejaría si desaparecieran. Era el único tipo de vida que los humanos podían esperar de un clan de vampiros abusivos que consideraban a cualquier otra especie como alimento. Por desgracia, esta mañana habían pateado un avispero. En este mismo momento, los líderes de la coalición enemiga estaban arrodillados y atados en el centro de la Cámara del Alto Consejo en lo más alto de Laudark Peak. Los lujosos asientos que una vez ocuparon los 9 líderes de facciones ahora estaban ocupados exclusivamente por los compañeros de Jack. Aisling había reclamado su asiento como líder mutante, y un pequeño Aint del tamaño de un dedo estaba de pie en su demasiado grande asiento de cristal. Jen, el Mimic, todavía se hacía pasar por Remus Dracul y se le había permitido mantener su trono. Para burlarse de Seskel, Jack había tomado asiento y, por si acaso, Lucía estaba descansando en el viejo asiento que antes pertenecía a Casimir Nosferati, quien lamentablemente había fallecido. Su hijo Louis estaba rechinando los dientes con ira, pero no había nada que pudiera hacer. Era demasiado débil. Enge y Es ya habían robado los asientos de los 2 líderes Sifter, mientras que Gerulf y Rougen habían destruido los tronos pertenecientes a los demonios Astraroth y Aggenur en su intento de sentarse en ellos. Todos los líderes vivos de Laudark Peak estaban presentes en esta sala, pero los roles habían cambiado drásticamente. La mayoría de los asientos habían sido reemplazados por caras nuevas, principalmente Mortharian Nerds, mientras que los viejos líderes esperaban su juicio con actitudes mixtas. Seskel se explica por sí mismo, pero Saverie, por otro lado, mantuvo su porte real a pesar de que estaba arrodillada y atada. Su leve sonrisa hacía creer que no estaba nada preocupada y que por el contrario parecía estar disfrutando de todos estos giros y vueltas. Sin y Melión, por otro lado, estaban extremadamente nerviosos. La vida estaba llena de ironía. Se habían unido a la coalición enemiga para conspirar en las sombras contra el clan Dracul y los Nosferati, pero al final fueron arrestados antes de que pudieran lograr nada. Incluso su topo, Jen, se había convertido en traidora al enemigo. Los habían engañado por completo. Sin era como Jen un Mimic, pero de nivel 87. Al igual que Jen, cuando estaba aterrorizado, tendía a volver a su forma de nacimiento, lo que le resultaba más tranquilizador. Es por eso que Jack y los demás actualmente tenían su campo de visión obstruido por un enorme cofre de diamantes tan grande como un jeep. Por razones obvias, el Mimic no pudo ser atado, pero fue completamente inmovilizado por el control de la tierra de los Quintarianos, y el diamante que contenía se convirtió en su mayor debilidad. Melión era un Alpha Shapeshifter de nivel 85 que se especializaba en Doppelgangers. Al igual que Seifer de Lost Daenerys, podía copiar cualquier apariencia hasta sus líneas de sangre y recuerdos. En la superficie, sus habilidades parecían idénticas, pero Melión podía incluso copiar una línea de sangre de grado 11. En Wanoth, la cantidad de seres vivos que no podía imitar se podía contar con los dedos de una mano. La razón por la que Melión estaba extremadamente nervioso era precisamente porque había varios individuos entre sus captores que se acercaban al límite de sus habilidades de imitación. El hecho de que pudiera copiar un linaje de grado 11 no significaba que fuera fácil. Tomó una cantidad considerable de tiempo y mantener la transformación durante un largo periodo de tiempo fue agotador. «Cállate, Seskel». Jake finalmente respondió mientras bombardeaba al vampiro con rayos ultravioleta causando que se acurrucara en el suelo y chillara. Ignorando al vampiro carbonizado que se retorcía débilmente en el suelo, se volvió hacia los otros prisioneros. «Te ofrezco 2 opciones. O te sometes a mi gobierno o pereces», declaró Jack desapasionadamente. «¿Prometo dejar Laudark Peak y nunca más interferir con tus planes? ¿No es eso suficiente?». Sin suplicó desesperadamente, el cofre de diamantes temblaba como una hoja. Gerulf y Rougen se rieron. «No». Jake sonrió. Si el mundo no estuviera a punto de acabarse, podría haber estado de acuerdo, pero la ciudad celestial ya está aquí. Mientras tengas la voluntad de vivir, estamos obligados a luchar si nos volvemos a encontrar. ¿Qué pasa si nos rendimos?». Saverie preguntó mientras se inclinaba ligeramente hacia adelante para darle una vista directa de su escote tetona.
La joven era aún más gordita que su hija. Llevaba un vestido gótico sin hombros de terciopelo negro y escarlata, con un corsé escotado que le ceñía la cintura y resaltaba sus lechosos pechos, así como un vestido acampanado debajo que ocultaba sus largas piernas casi por completo. De frente, el vestido se abría como las cortinas de un teatro dejando ver sus piernas de porcelana y sus altos stilettos. Sus delicados brazos estaban escondidos bajo largos guantes ajustados que cubrían su piel hasta los bíceps, lo que junto con su rímel y sus labios rojos le daban un aura de femme fatale. Para completar el cuadro, Saverie tenía un rostro juvenil que se parecía al de su hija Aisling y tenían exactamente el mismo cabello rojo carmesí y casi la misma altura. La única diferencia con Aisling era que Saverie tenía 2 cuernos negros en lugar de uno y 2 hermosas alas de plumas negras que recordaban a los ángeles caídos. Todos sabían que si la diableza quería romper sus ataduras, nadie podría detenerla. Jake sintió un encantamiento docenas de veces más aterrador que el de Aisling asaltando su conciencia, pero Asfrid y los demás eltarianos fusionaron inmediatamente su energía espiritual para neutralizar esta influencia extraña. Al ver que su intento de seducción fue un fracaso, Saviere dejó de sonreír y se volvió mucho más sensata. Satisfecho con su cambio de actitud, Jack sonrió y respondió honestamente. Tendrás que unirte a mi facción y obedecer mis órdenes hasta el final de mi misión aquí. Para hacer esto, tendrás que firmar un contrato especial que hará que sea imposible desobedecer hasta que me vaya. Nunca te pediré que hagas nada humillante y no te enviaré a morir en una misión suicida. Sin embargo, si te lo ordeno, debes luchar por mí. A cambio, mantienes tu libertad, el control sobre tus propiedades y clanes, pero tus posesiones seguramente serán requisadas para el esfuerzo de guerra si no sobrevivimos a este fin del mundo. Su riqueza no le servirá de mucho, ¿verdad? ¿Entonces qué eliges? Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.